Bienvenidos y bienvenida familia, emisarios de la luz y del amor en Gaia, a este espacio sagrado de activación y de expansión de conciencia. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del código 132033 y la orden micaélica. Vamos a comprender la diferencia entre la codificación natural del universo, que es el 1320, y la programación artificial de la Matrix, que es 1260. Hablaremos también del equilibrio sagrado entre el protón, el electrón y el neutrón, y cómo el corazón en paz activa el punto neutro, la fuerza del amor, la sabiduría y la coherencia crística. Vamos a explorar el cuerpo causal, el diseño universal, el rol de la orden micaélica o orden de Miguel como esa semilla primordial en la humanidad. Y al final haremos una activación del tubo azul diamantino a través del cubo de Metatrón. Y bueno, si esta enseñanza resuena contigo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video. Y recuerda que ahí en el comentario fijo encontrarás los enlaces para unirte a nuestros grupos de meditación en WhatsApp, Telegram y Signal. Ahora sí, abre tu mente, tu corazón y tu conciencia, porque comenzamos. Feliz día, Zairita, ¿cómo estás? Buenos días para toda esta familia amorosa, ¿cómo estamos? Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Excelente, maestra. Felices y bendecidos como siempre. Gracias a Dios y a usted. Muy bien, eso. Muy bien, muy bien, muy bien. De Bien. maravilla. Gracias, Ajá. maestra. Gracias. Siempre con la sonrisa, ¿no? Siempre con la sonrisa Sí, en no ese puede faltar. rostro. No puede faltar. Muy bien, familia amorosa, qué bonito. Hoy día 13 de mayo. 13. Ayer me escribieron unos amigos de México deseándome feliz cumpleaños y no tenía ni idea porque me hablaban de que estaba de cumpleaños. Y es que en el Kin Maya, mi Kin Maya es el mago encantado blanco, son 13 días de celebración. Entonces estaba de cumpleaños y no sabía, entonces dije qué bonito poder saber que ando de cumpleaños y se cierra hoy el día del cumpleaños. Y ese 13 sigue surgiendo porque los maestros me indican estar en el cierre de esta fase planetaria para el 12 y 13 de agosto en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces veo que en este tránsito de 13 años que venimos cruzando desde el 2012 hasta este momento, pues ese 13 que es parte de la plantilla duodecaédrica de ese 12 más uno, pues empieza a tener podríamos decir que empieza a vibrar mucho más fuerte dentro de ese principio del 13. Y todo esto nos lleva, bueno, puntualmente, la parte más importante de todo este tránsito es liberar. No tener cargas, no tener dolores, ¿sí? Tener la valentía de que si tú tienes algo pendiente, de que si tienes algún dolorcito por ahí con alguien, de que si tienes algo pendiente por hablar, por sanar, ese es el momento. A partir de hoy, del 13, empieza un, un, un pulso planetario que se va a ir dando hasta finales de agosto. Y como hemos venido hablando dentro de todas esas enseñanzas, es que no tenemos que tener maletas llenas de densidad ni de cosas que no hacen bien para el alma, ni para la tuya, ni para el campo, porque nosotros recordemos que como colectivo contribuimos al campo y en la medida en que nuestra energía interna está libre, está completamente, cuando tomamos esos tubos
donde se puede lanzar el agua y puede correr libremente sin que haya puntos donde se encuentren tapones. Es así como se nos muestra en ese ejemplo cómo fluye la energía dentro de nuestro cuerpo. Y se forman nudos en la medida en que muchas veces nosotros tenemos situaciones pendientes. Este es un momento de detenernos en el camino, de ir y mirar qué está pasando. Cada cosa que pase dentro de ti, cada sentimiento que se genere, tal vez a través de una persona que ni siquiera la persona lo sabe, pero si surge dentro de ti un sentimiento inadecuado en esa persona, detente, revisa qué está pasando, porque eso el alma te lo está expresando, te lo está diciendo, de que hay que limpiar, de que no vale la pena poner la energía dentro de la separación o de esos silencios prolongados que se dan porque a veces no somos capaces de detenernos y decir, espera un momento, hablemos. Esto forma parte de este tránsito fundamental. Si el planeta se vuelve más sutil, pues nosotros permanecemos en esa densidad por todo ese tipo de cosas, por rencores, por culpas, pues la fricción se siente como una crisis. Entonces la alineación no es opcional, sino que es un acto de amor propio. Es un acto de supervivencia espiritual en un proceso que definitivamente no estamos ajenos a él, pero que si no nos adecuamos, pues puede realmente ser difícil. Entonces hay que liberar las cargas. El perdón no es un regalo para el otro. Realmente el perdón es un acto de soltar la cadena que te une a ti a ese dolor. Y entonces hacer esa llamada de la valentía, detenerte en el camino, decir un momento, esto no está funcionando bien, o mira, hace tiempo que no hablamos y creo que hay cosas por hablar. Te libero de mi juicio y me libero de tu deuda. Sí, eso es importante. Y no hacer los tránsitos como con parásitos ahí mentales, porque definitivamente las mochilas, si se mantienen llenas de toda esa energía, pues lo único que está sucediendo es que no nos permite andar al ritmo que va el planeta. Entonces, esa es una invitación muy importante en este momento, justo en este momento planetario. Dirigirte ahí a la parte de tu cuerpo donde tú sientas peso. Puede ser en el pecho, en la garganta, en el estómago, donde sea, donde surja. Ahí hay que comunicar qué está pasando, qué es lo que se ha quedado ahí trancado en el transcurso del tiempo y que se necesita sanar, que se necesita liberar. Y entonces esto nos va a contribuir para un proceso que está completamente bajo el plan divino y bajo los lineamientos y como los planetas, los sistemas, las galaxias, justo se empiezan a alinear en un punto donde es el punto de convergencia. Es el punto donde todo tiene que surgir bajo el propósito divino. Entonces, cuando tú estás alineado con ello, cuando andas tranquilo, cuando puedes sonreír sin carga, a donde no estás sintiendo el peso de la densidad, pues es realmente la forma en que contribuimos y nosotros mismos nos ayudamos para poder hacer este paso, donde la Tierra ha comenzado a hacer ese proceso de la instalación de una nueva rejilla electromagnética y que todo lo que hemos estado viendo dentro de los ministrar del servicio planetario, tanto con el maestro como conmigo, ha sido realmente una transformación para instalar también nuestra propia rejilla electromagnética. Si Gaia cambia, nosotros necesitamos cambiar con ella. Y esta nueva red de luz está diseñada para sostener una conciencia superior. Y para nosotros, como los habitantes de Gaia, eso significa que el terreno que pisamos está cambiando su frecuencia.
Entonces tenemos que alinearnos a ese principio, ¿sí? Y bueno, esto ya solamente cada uno de nosotros es quien puede hacer ese mecanismo, nadie más. Ese es entrar en la propia conciencia de nosotros mismos. Si nosotros cargamos con dolores de hace años, con rencores por palabras que nos hirieron, por separaciones que nacieron de malos entendidos y que nunca nos atrevimos a aclarar, hoy es el día en que puedes tomar ese teléfono si aún tienes el dato de la persona y hacerlo. Hoy es el día para que te detengas si no puedes hablar con esa persona y te liberes. Y desde tu corazón emitas una señal al corazón de esa persona para que se corten esos lazos, para evitar hacer estos tránsitos con esas cargas, para podernos adaptar a una nueva energía que va a ser muy difícil si cargamos densidad, porque no podemos entrar en un espacio de sutilidad, en un espacio de energía mayor, cargando densidad de la tercera dimensión. Entonces hoy es el día de la valentía. Hoy es el día donde podemos decir, voy a hacerlo porque es necesario tanto para mí como para la otra persona y como para el campo colectivo del planeta. Entonces, bueno, iniciaba hoy un poquito con esa reflexión para que todos podamos de verdad tener el paso firme dentro de una nueva energía que recorre ahora la superficie de Gaia. Y si deseamos continuar dando esos pasos sobre Gaia, es importante que podamos detenernos, observarnos y dar esos pasos con valentía. Así que, amorosa familia de luz, bueno, en este nuevo espacio, con esa frecuencia que se está sintiendo más alta, más elevada, pues vamos a sentir primero cómo se llena todo nuestro espacio con calma y venimos a recordar un poco acerca de este proceso. Vamos a ir entrando con los aspectos que los maestros ascendidos entregan sobre esos filamentos del ADN. Pero para que eso pueda realmente surgir y tener un efecto dentro de nosotros, esa comprensión, primero debemos hacer un viaje un poco más hacia toda la estructura planetaria y galáctica, un poco hacia la creación, poder entender las órdenes que funcionan dentro de la galaxia y cómo nosotros hemos sido un proyecto, un proyecto micaélico, un proyecto primordial que empieza a manifestarse en la materia a través de la expresión de la antimateria. Entonces, vamos haciendo ese viaje, pero antes de iniciar, como siempre, yo los invito a todos y cada uno de ustedes, vamos a hacer la apertura de este espacio. Nos vamos a colocar en presencia de nuestra propia divinidad. Así que yo los invito a todos a llevar sus manos a su corazón, a sentir ese pulso ahí con esas manos, a sentir el latido sagrado de nuestro corazón. Vamos a tomar una respiración suave, profunda. Inhalas luz, inhalas paz. Lo llevamos al centro del corazón y decretamos. Amada presencia, yo soy Padre, Madre Creador. En este momento abrimos conscientemente este espacio de enseñanza. Decretamos que este espacio es un territorio libre de interferencias, un sitio de paz donde solo la verdad de la fuente tiene lugar. Pedimos que la sabiduría que vamos a compartir hoy se ancle en nuestro cárdis, en nuestro corazón, que active nuestras 12 fibras del ADN, que nuestra palabra sea ley y que nuestro entendimiento sea luz. Estamos listos para integrar nuestra herencia y caminar como seres soberanos en la tierra. De esta manera, solicitamos a nuestros guías, a todas las jerarquías espirituales en luz, a los maestros que nos acompañan en este proceso, en este tránsito, que cuiden nuestros espacios donde cada uno de nosotros nos encontramos, que la luz sea la que predomine en él
y que seamos abrazados y profundamente amados dentro de este proceso de aprendizaje sagrado que ha sido entregado para el más alto bien de todos y cada uno de nosotros. Así es, yo soy, te amo. Así es, yo soy, nos amamos. Así es, yo soy, conciencia crística en expansión para toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, entonces, antes de avanzar, vamos a ver cómo esas neuronas espirituales siguen activándose dentro de nosotros. Darnos cuenta de que el corazón, antes de buscar la lógica, el corazón busca la vibración. El corazón busca la sabiduría, tiene telepatía. El corazón puede sentir la vibración de las personas. El corazón puede decir en qué lugar puedes estar y en qué lugar no es recomendable estar. Y solamente cuando logramos conectar con él, cuando logramos bajar esa mente al corazón, unificarlo, es donde podemos escuchar claramente todo lo que él nos quiere expresar, todo lo que él nos quiere decir. Y dentro de este viaje que hemos estado haciendo, bueno, hemos observado la importancia de activar un puente sagrado que es la mente y el corazón para unificarlos. Y cuando eso sucede, la mente deja de ser reactiva y el corazón deja de estar alterado. Y se empiezan a unificar dentro de una frecuencia y una vibración que nos permite realmente caminar como los seres cuyo propósito divino era que así fuera dentro del planeta. Y entonces hemos hablado un poco acerca de, por ejemplo, hablamos del ser morontial. ¿Alguien recuerda qué significa ser un ser morontial? Ahí dentro de su cuaderno, dentro de su bitácora, que vamos haciendo todo el registro de esas enseñanzas. ¿Quién me cuenta? ¿Quién me comparte? Maestra, es estar como en un estado gaseoso, puede ser, o no gaseoso, como plasmático. Ujú. Pero mira que sí tiene mucho sentido cuando tú lo expresas como en ese estado gaseoso, ¿no? Que realmente significa en el estado de la materia, cuando hacemos un tránsito por esa cuarta dimensión. Porque cuando hablábamos de los estados de la materia, hablábamos del sólido, que es el que está completamente apretado, ¿recuerdan? Y luego hablábamos de ese estado líquido, que ya es las partículas se separan y ya fluyen más. Y luego empieza el estado gaseoso, que el estado gaseoso es como el vapor o las nubes como las vemos, que lo que hace es que esas partículas se separan un poco más y se empiezan a elevar. Entonces, en ese estado es como el estado intermedio de la materia, donde ya no es pesada, ¿cierto? Donde ha logrado integrarse totalmente, empieza a integrarse en conciencia al espíritu. Entonces podríamos decir que es un estado como de una cuarta dimensión donde tú ya comprendes que no te sostienes solamente dentro de una densidad, sino que empiezas a tener tu propia evolución, tu propio camino. Empiezas a entrar en estados de respiración consciente, empiezas a entrar en estados de meditación. Entonces es muy cercano a lo que tú dices, mi Moni, está muy bien, porque es empezar a soltar las partículas un poco más de la materia para que sean más fluidas, para que tú puedas sentir y percibir cómo puedes a través de una respiración consciente
realmente empezar un proceso de evolución y de descarga. Está muy bien. Muchas gracias, Moni, por tu compartir. Hablamos de un sello especial que lleva nuestra alma, que es el código MCM. ¿Quién recuerda qué significa ese código? ¿Alguien recuerda? Tomó nota de lo que significa el código MCM. ¿No? Dice que quiere decir Monuntial Cristo Magna. Ok, muy bien, gracias, Miss Zaira. Muy bien. Entonces, el M es del morontial, de ese ser que empieza empezar a tener un estado de conciencia. Empieza a decir, esto está resonando conmigo, empiezo a soltar todo, tal vez todo aquello que me ha sido entregado a través de un estado de supervivencia, a través de programaciones y de patrones de una tercera dimensión, y empiezo a soltar, morontial. El crístico, el estado crístico, el del amor, ese estado que el maestro vino a enseñarnos, el amor incondicional, ese que surge cuando le ponemos corazón, cuando ya no decimos póngale mente, quítele el corazón, sino al contrario, póngale corazón a todo lo que hace, a todo lo que va a caminar. Y el M, que es el del Mahatma, que el Mahatma realmente es la maestría de la densidad. El Mahatma es cuando tú logras activar el código Adán Kadmon. Adán es el humano materia que se puede unificar perfectamente con el humano divino. Entonces el Mahatma nos lleva a ese estado de maestría, que era lo que veíamos un poco dentro dentro de la enseñanza anterior. Entonces, pues me da alegría que la información empiece a vibrar. Si no lo sabíamos, no olviden tener ahí su cuadernito, su bitácora, para ir escribiendo todos estos conceptos porque son importantes en la medida del desarrollo de lo que significa todo este proceso planetario. Entonces, ahora ya alcanzamos un poco más dentro de este viaje, vamos avanzando un poco más sobre el motor de lo que es nuestra conciencia y vamos profundizando un poquito más. Ya entendemos que somos un fractal de la fuente, ¿verdad? Como los dedos de la mano, que nos expandimos, que nuestra mano, digamos que es una estructura y que esos dedos se expanden y pueden convertirse en cuerpos independientes, pero que siguen formando parte de la mano, ¿verdad? Lo podemos ver así. Y que de ahí se empieza a desplegar muchas formas de vida a través de ese despliegue que viene desde la fuente. Pero hoy vamos a hacer un poquito más, ese recorrido, porque vamos a entender cómo esa conciencia cósmica, que es como esa red neural de la que hablamos, de la que decimos que es como nuestro cerebro, que está lleno de neuronas y tiene muchas interconexiones, pues empieza a descargarse específicamente en la raza física. Vamos a descubrir cómo pasar de la teoría de ser un cuerpo de carbono a la realidad de poder ser un cuerpo de luz en un proceso de actualización. Y vamos a prepararnos, todo esto nos va a llevar a comprender la información que entregan los maestros acerca de cada filamento del ADN, con una información de 144.000 filamentos de luz de cada uno de esas hebras del ADN. Entonces vamos haciendo ese viaje porque para llegar allí tenemos que entender procesos muy antiguos de la creación. Entonces nosotros venimos de un proyecto que se llama Proyecto Micaélico y estamos dentro de ese proyecto, digamos que la finalidad es el despertar del humano luz. Esa es la finalidad principal del proyecto micaélico. Entonces, para poder entender hacia dónde vamos, debemos mirar un poquito hacia atrás, mucho antes de que existiera este pequeño puntico azul dentro de este hermoso cosmos llamado Tierra.
vamos a hablar un poquito de lo que significa el proyecto micaélico, que es una de las misiones más ambiciosas de la creación y que han sido mencionadas en muchos textos sagrados, ya que no estoy trayendo nada nuevo. Realmente esto es la forma en que se trae esa sabiduría ancestral que ha estado plasmada, que ha estado olvidada, que la podemos traer nuevamente, y toda esa cosmología de Urantia, del libro de Urantia, como una estructura que es fundamental de nuestra existencia. Entonces, el origen de todo lo que conocemos como un orden en este universo de materia nace de una emanación directa de el absoluto, de la fuente primordial. ¿Mm? Y de aquí surge una orden que se llaman los Micaeles. No los vamos a ver como figuras religiosas, sino más como ingenieros universales de altísima frecuencia. El proyecto micaélico consistió en una decisión sin precedentes, que era llevar la perfección de los mundos de no materia, de todo lo que no tiene materia, a los rincones más densos del universo. Ese es el proyecto micaélico, que lo que era el mundo de la no materia se pudiera experimentar dentro de la materia. Entonces, dentro de ese universo bariónico, que bariónico no significa otra cosa sino la materia. Entonces, Miguel o Micael es la frecuencia que sostiene ese patrón original. Podríamos decir que es el arquitecto que diseñó el mapa para que la divinidad pudiera encaminar, tocar y sentir en los mundos físicos. Entonces, para que realmente todo este proyecto funcionara, pues se necesitaban vasijas que tuvieran la capacidad de soportar ese voltaje de la fuente. Pero primero se crearon universos primordiales, o sea, primero eso empezó por el agua. Y en el agua empezó a bajarse y a expresarse la materia a través, por ejemplo, de los cetáceos, que son seres de una inmensa conciencia que sostuvieron la rejilla energética. Dentro del libro de Urantia se dice que una de las principales vidas del Maestro Jesús ha venido de ahí, de Sirio, de los cetáceos, porque son seres de inmensa conciencia. Y luego entraron en la escena los genetistas felinos de alta densidad. Ellos empezaron a trabajar mano a mano con esa orden micaélica para diseñar el formato humanoide. Cuando se habla del formato humanoide, se dice, por ejemplo, de todos aquellos seres que tienen un formato de estrella de 5 puntas. O sea, las piernas, los brazos y su cabeza tienen el formato de la estrella de las 5 puntas. Entonces ese es el formato humanoide, que no es una casualidad. El cuerpo humano es una vasija perfecta. Realmente nuestro cuerpo es una obra de arte, de ingeniería, que ha sido diseñado pues para poder descargar no solo el destello de la luz, sino la totalidad de la frecuencia de la luz del espíritu. Entonces, ¿por qué es todo esto tan importante? Porque si nosotros solo fuéramos envases de energía, pues podríamos funcionar tal vez como unos robots biológicos ahí nada más. Pero el diseño humano tiene conciencia propia, tiene una conciencia crística que ha sido descargada directamente de esa primera emanación. Y esto nos da el comando propio. Tenemos la capacidad de ser comandantes, dar el comando, la capacidad de ser soberanos, la capacidad de ser creadores de nuestro propio campo. Eso es lo que nos da ser o venir del proyecto micaélico. Entonces, cuando miramos mucho más allá, más profundamente de nuestra biología, pues a menudo hemos escuchado hablar solamente de 2 hebras del ADN, pero la verdad es mucho más vasta. Cada uno de nuestros filamentos de ADN está compuesto por una red inmensa de 144,000 fibras de luz. Cada filamento, cada filamento. Y estas fibras son como cables de fibra óptica de, podríamos decir, de escala atómica, que nos conectan
con 144.000 realidades de los universos superiores. Eso forma parte de ese diseño que está dentro del ADN. Pero pues como solamente tenemos o hemos estado activos con 2 filamentos, que ha sido la materia para poder sobrevivir, y los otros 10 filamentos, que se le llaman ADN basura, realmente han estado ahí esperando porque ese ser, porque esa conciencia pueda empezar a despertar y pueda empezar a activar los mecanismos para empezarse a conectar con todo el diseño divino que tienen. Entonces, cuando nosotros hablamos del humano luz, pues nos estamos refiriendo a un ser que ha logrado que esas fibras dejen de estar ahí latentes y que comiencen a vibrar al unísono con el todo. Y ese es el humano que empieza a estar en una quinta dimensión. Es un humano de conciencia. Entonces, este ensamble no ocurre de la noche a la mañana, porque el diseño original fue prestado y nutrido primero por 22 razas estelares. Pero el núcleo, la semilla, es puramente micaélica. Que hay una contribución a esos filamentos del ADN a través de otras razas estelares, sí, pero el principio del desarrollo de este proyecto es netamente micaélico. Entonces es un código de perfección que permite al cardis, o sea, al corazón, al cardio, nuestro corazón espiritual, para que pueda funcionar como un reactor que transmuta el carbono en silicio. Eso es lo que realmente sucede cuando hablamos que estamos en un proceso de transformación. Es que el corazón realmente es el reactor, el motor principal. Entonces el silicio es un elemento que permite que esas 144.000 fibras de luz que están dentro de cada filamento del ADN puedan conducir la energía sin quemar los nervios, sin quemar el sistema nervioso, sin quemar las neuronas del corazón, ¿sí? Permitiendo que la conciencia del yo soy se instale plenamente en el cuerpo físico. Eso es lo que significa ser un ser micaélico o pertenecer a un proyecto micaélico. Entonces, estamos en un momento de actualización masiva. Eso es lo que está pasando en el planeta. Estamos en el momento de esa actualización. El proyecto que inició en las alturas allá de Abona, que es esa isla paradisíaca, donde está la presencia del absoluto, está llegando a su fase de culminación en este momento aquí, en la superficie de Gaia. No solo somos unos habitantes de un planeta, sino que somos los nodos de una red superior, de una red cósmica, de una red galáctica que está despertando. Entonces, al comprender nuestro ensamble, esta unión perfecta de química bariónica y todos esos campos atómicos que son campos multidimensionales, nosotros dejamos entonces, cuando comprendemos este principio de lo que está sucediendo dentro de nuestra biología, que todo es una red, toda esa red que está tejida tanto de manera viva, o sea, en biología, como de manera etérica, se fusiona dentro de una misma estructura. Exactamente lo mismo que está pasando dentro del planeta. Por eso nosotros no somos seres alejados. Por eso es que nosotros no nos podemos sentar en el sillón a decir, esperemos a ver qué hacen por mí. A ver, que vengan las naves o que vengan los galácticos, a ver, nos saquen de acá, nos lleven para otro lado. No funciona así. Funciona a través de la conciencia de cada ser que activa dentro de sí, dentro de su propio cuerpo, todo el mecanismo. Entonces, dejamos de ser las víctimas de la densidad para podernos convertir en los maestros del plasma que siempre hemos estado destinados a ser. Simple y únicamente que en el estado en que el planeta y la humanidad se encontraba, como de esa separación,
estando viviendo esa noche galáctica, estando esa noche galáctica de 13.000 años, estando en ese proceso, lo que está sucediendo realmente es que ya este tiempo se acaba y estamos y necesitamos prepararnos. Entonces nosotros llevamos la firma de Miguel, llevamos la fuerza de los felinos, llevamos la sabiduría de los cetáceos, llevamos todo el empaquetado de este diseño humanoide que hoy empieza a brillar con su luz original. Entonces empezamos a darnos cuenta que ha llegado la hora de que reconozcamos la luz del espíritu completa, que no es algo que está afuera, es la corriente que ya fluye por tu circuito, ese código 132033, que está esperando que tú reclames tu lugar como un fractal vivo del Creador absoluto. ¿Quién recuerda qué significa el 132033? Dentro de las enseñanzas que hemos estado teniendo en estos días. A ver, ¿quién ha sido juiciosito que ha anotado dentro de su agenda el significado del código 132033? Bueno, dice que el 13-20-33 representa el 13 las articulaciones, el 20 10 extensiones que son de nuestras manos y nuestros pies, y 33 nuestras vértebras. Muy bien, Zaira querida, carita feliz, excelente, muy bien. Entonces, este es un código, aunque esta codificación es el diseño biológico, ¿sí? El diseño. Porque nosotros para poder comprender nuestra verdadera magnitud, debemos observar el cuerpo no como una estructura biológica al azar, sino como un mapa estelar que está perfectamente cifrado, ¿sí? Que existe una frecuencia maestra que sostiene la estabilidad de la materia. Este diseño es la estructura perfecta para sostener la materia. Entonces no solamente es una cifra, sino que es una llave de encendido de nuestro mercado, de nuestro vehículo de luz. Nosotros si observamos nuestra arquitectura física, este código se revela de esa precisión asombrosa como nos lo comparte Zaira, ¿sí? El 13 representa el movimiento. El movimiento. Por eso, dentro de la información que los maestros y los guías, pues en mi caso me entregan, me dicen que la palabra movimiento es fundamental dentro de la adecuación como el ensamblaje cuando hay una acción, discernimiento, pensamiento, enraizamiento, porque el movimiento representa esas 13 estructuras, es lo que da la acción completamente. El 13 representa el movimiento, que son nuestras 13 articulaciones mayores. 2 en los tobillos, 2 en las rodillas, 2 en las caderas, 2 en los hombros, 2 en los codos, 2 en las muñecas de las manos y el cuello. Ahí están nuestras articulaciones, el 13. Entonces, en la cosmogonía de las antiguas culturas solares, el 13 es la constante del cambio. No por nada, el día de hoy es un día 13, que inicia a partir de hoy este movimiento. Es el 13 la constante del cambio y de la evolución. Es el motor que permite que la energía fluya por ese envase. Muy bien. Entonces ahora, como nos lo expresaba Zaira, el 20 representa la totalidad. Son nuestras 20 extensiones de los dedos, 10 en las manos, 10 en los pies, que son el lenguaje sagrado de los números. El 20 simboliza al ser humano completo, a la conexión entre el cielo y la tierra, que es el humano, que es el puente, el humano que puede a través de sus pies tener la capacidad de tener esa conexión con el planeta, la capacidad de manifestación a través de las manos. Entonces, cuando nosotros decimos que podemos conectar con manos y pies,
Uno de los principios de la ancestralidad en Lemuria era que cuando amanecía, tú salías descalzo a la tierra y tus dedos, los dedos de tus pies y la planta de tus pies te conectaba como rayos hacia el planeta y elevabas tus manos hacia el cielo y a través de tus manos y de tus extensiones de las manos conectabas con el cielo, ¿m? Como una forma de la expresión de ese código Por de celeste ya está desactivado. Pero yo no sé manejar eso. ¿Cómo que no sabe manejar eso? Ah, Vamos a cerrar los micrófonos. Muy bien. Entonces, tenemos ya identificado el 13, estamos en el 20. Ahora la estructura del 33, que representa la soberanía. Son nuestras 33 vértebras. La columna vertebral es nuestra antena principal, ¿sí? Es el eje por donde se enciende la energía desde lo más denso de la pineal, desde esa parte, tú puedes tomar tu columna desde el coxis y finalizarla en la pineal. Cuando vemos el recorrido de los chakras, el chakra raíz podría decir que es el que te conecta con la tierra y te mantiene conectado con todo el principio de la fisicalidad, de la estructura de una tercera dimensión. La columna te lleva, te conecta prácticamente. Hay un circuito al final de la columna. Cuando tú terminas la parte superior de tu columna que se conecta con el nervio vago, hay un puente directamente con la pineal. Entonces, no es coincidencia que ese número 33 sea considerado un número maestro de alta vibración, porque es el grado del voltaje que permite que la conciencia espiritual se sostenga en el plano físico. Pero este código va mucho más allá de los huesos. Por ejemplo, cuando se observa la geometría sagrada y la física cuántica, nos sugieren que el 13, 20, 33 también es un puente de frecuencia. Mientras que la matriz o el sistema de control opera bajo la frecuencia del tiempo artificial, el 1260. Y así hemos estado dentro de estas vidas dentro del planeta por milenios bajo ese principio del 1260, que es el 12. El 1260 es el principio del tiempo, ¿no? 12 horas de día, 12 horas de noche y el minuto como 60 segundos. Entonces, o como 1 hora 60 minutos. Esa es una frecuencia de tiempo artificial del diseño, de lo que ha sido la matriz, donde hemos estado. Pero cuando nosotros volvemos al original, al diseño original del humano luz, opera bajo la frecuencia natural del 1320. El 1320. Entonces, al activar este código, estamos recuperando nuestro ritmo biológico original, porque nos empezamos a alinear al latido de Gaia. Y vamos a explicar qué significa ese 1320. Entonces nos alineamos al latido de Gaia y al latido de los ciclos galácticos. Hay culturas sobre el planeta que aún sostienen ese 1320 de manera maravillosa. Entonces, así como en Lemuria, como lo estaba expresando. Entonces, teniendo en cuenta que el código 1260, que es el estándar, que es el reloj de las 12 horas y el minuto de los 60 segundos, entonces es la frecuencia mecánica y artificial que ha sido creada por el hombre, que se basa en un círculo de 360 grados. Esa es la primera base. Y la segunda base es el dinero. Y nosotros vamos a decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El principio de los 360 grados es el círculo, la esfera, y que el giro completo, como en el reloj, si lo vemos en el reloj, ese círculo lo que hace es que tiene un movimiento y una secuencia numérica para completarse ese movimiento. ¿Y por qué esa frecuencia de la matriz nos lleva al dinero? Porque es el principio que siempre se implanta donde se dice el tiempo es oro. Y ese decreto es un mecanismo
de tener a las personas sujetas a ese tiempo lineal. Entonces, esta frecuencia nos separa de los ciclos de la naturaleza, nos mantiene en la matriz, ¿no? En el hacer, en el comer, en el producir, porque el tiempo es oro. Es un mecanismo de un decreto para mantener a las personas dentro de ese circuito. Genera ansiedad, porque el reloj mecánico nunca se detiene, pero tampoco se sincroniza con el cuerpo. Es un tiempo lineal que nos hace sentir que el tiempo se acaba. La frecuencia 1320, que es la frecuencia la traemos aquí en el planeta de Lemuria, como se trabajaba en Lemuria. Entonces, esta frecuencia, el 13, representa los 13 tonos galácticos o las 13 lunas, que realmente son 13 de los meses, no los 12, que representa esos 28 días que tiene un año, que se compenetra perfectamente el sol y la luna, cada 28 días. Por eso el ciclo del periodo de la mujer está dentro del principio del 28. Es perfecto. Y 28 por 13 da exactamente 364 días. Y nosotros estamos en 365, pero no quiere decir que haya una diferencia. Lo que pasa es que en ese 364 se conoce un día como el día fuera del tiempo, que normalmente se lleva al 25 de julio, como el día del no tiempo. Es un día de detenerte, es un día de reflexión, es un día donde empiezas a conectar profundamente. Este día del 13 de ese no tiempo es el mismo que nosotros estamos teniendo un tránsito desde el año 2012 hasta el 2026, que son 13 años. El tiempo de la activación, el tiempo de detenerte, el tiempo de conectar, de empezar a conectar tu yo biológico con tu yo divino. Y toma también el 13 de las, toma también el 13 sí de las articulaciones, que es la frecuencia del movimiento, del cambio. Esa es la frecuencia realmente del 13. Entonces está dentro de esas 13 lunas, con esa frecuencia del 13 de las articulaciones, que te dicen que durante esas 13 lunas, esos 28 días que tiene cada espacio de mes, pues es el momento en que estás en el movimiento constante y en el cambio constante. Y el 20 representa las 20 frecuencias solares. Las 20 frecuencias solares que están exactamente igual de ensambladas a los dedos de nuestras manos y de nuestros pies. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca del mudra del Maestro Jesús? Cuando Él coloca sus manos a la altura de su corazón. Vamos a cerrar micrófonos. Cuando el Maestro coloca las manos a la altura de su corazón, lo que hace es que emite los rayos solares por sus dedos. Es la entrega de la frecuencia del amor hacia el ser humano. Muy bien. Entonces, lo tenemos claro. Son dos formas en que se puede ver ese código 132033, que es el código del humano micaélico. Ese es el código del humano micaélico. Entonces, ¿cómo opera? Bien, cerremos micrófonos porque se está escuchando retorno. Alguien por ahí tiene el micrófono abierto. Maestra, con permiso, están grabando, se está grabando la presentación. Sí, mi hermosa, yo la Ah, bien. grabo y finalmente Ya. pues también la monto en el YouTube para que Bien. ustedes puedan tener ahí la información. Perfecto, Claro que sí. gracias. Muy bien. Ok, entonces vamos en ese principio para poder entender que hemos estado dentro de un mecanismo 1260
que es el tiempo del reloj, pero la adecuación perfecta hacia el mecanismo universal y de conexión es el 1320. El 1320. ¿Y el 33 de qué sale? Chicos, hay un micrófono abierto, cerremos porque es que se escucha el retorno. Observe cada uno su celular, apagamos el micrófono. ¿Cómo? Ok, muy bien. Entonces, 13 ya lo tenemos identificado desde ambas posturas, ¿no? Desde ambos sitios, desde ambas posturas. Ahora el 33, ¿de dónde? Lo vemos en nuestras 33 vértebras, pero es que nosotros somos conocidos en el universo como el Proyecto 33, Maestros 33. Maestros 33, se nos conoce en el universo. Es que vamos en un proceso de evolución para poder activar nuestros 33 cuerpos sutiles. Es decir, que nosotros no solamente somos estos cuerpos que conocemos o esos sutiles básicos que tenemos 33 cuerpos superiores. Y ahí vamos llegando, que primero debemos entender este principio, que estamos haciendo este viaje para poder llegar un poco más allá. Entonces, en la frecuencia que te permite que tu cuerpo se sane a sí mismo, porque es que cuando estamos dentro del mecanismo del 1320 es cuando nos alineamos al principio de las lunas y al ritmo biológico de la Tierra. Entonces el código 1320 es el tiempo, donde no se dice el tiempo es oro, sino es donde se dice el tiempo es arte. No corres contra el reloj, sino que fluyes con la energía del día, fluyes como el Tao, ¿sí? Con el principio del Tao, que es el movimiento sin fricción. Entonces, dentro de todo este recorrido, ahí viendo un poco más lo que es ese código 132033, ahora miremos hacia lo invisible, hacia el campo atómico, porque nosotros debemos recordar que no somos un pedazo solamente de materia acá, que se descompone con el tiempo, que está ahí funcionando completamente solamente por reacciones químicas, sino que realmente nosotros somos un ensamble de campos electromagnéticos que están diseñados para descargar la Trinidad de la Orden de Miguel. Estamos directamente diseñados para poder descargar todas las frecuencias. Cada uno de nuestros átomos es un fractal de la creación. El protón porta la carga de la voluntad divina. El electrón porta la carga de la inteligencia activa. Y el neutrón porta la carga del amor, de la sabiduría, del punto del equilibrio. Por eso dice ir al centro, ir al neutro, el equilibrio. El equilibrio se logra cuando tú unificas corazón y mente. Y en la parte superior surge ese neutro, esa llama neutra, esa llama dorada. Entonces ese principio de los neutrones, de los electrones, que de pronto puede sonar un poco complicado ponernos a hablar del átomo, porque pues eso tiene mucho enredo. Pero cuando nosotros lo observamos desde el plano espiritual, nos damos cuenta que ese átomo primordial de la creación se encuentra en el ensamble dentro del corazón. Podemos imaginar que cada átomo de nuestro cuerpo representa a la divina fuente en miniatura. Y tenemos millones y millones de átomos en nuestro cuerpo. Entonces, si viéramos el protón, que es el de la carga positiva, que es el que maneja la energía masculina, pues es la voluntad del Padre, la fuerza que sostiene. Y el electrón
que tiene esa carga negativa, pues es la inteligencia de la madre. Es el movimiento, la energía que circula y crea la forma. No puede existir un hijo si no tiene el padre y la madre. No tiene solo la madre, no tiene solo el padre. Aunque en la materia vemos, por ejemplo, madres solteras con sus hijos o padres con sus hijos, pero no es porque se crea, porque es la única representación. Para que esos hijos existan, debe haber la fusión de los dos. No pueden existir los hijos a través de un solo mecanismo. Es imposible, porque así funciona la creación, a través de esa trinidad. Entonces el neutrón, que es el hijo, que tiene la composición de las dos cargas, del positivo y del negativo, del padre y de la madre, es el amor crístico. Es el producto de esa fusión. Es el punto del equilibrio absoluto. Entonces, ¿por qué si el neutrón, que es el amor, está activo y en paz, el protón y el electrón funcionan en armonía? ¿Por qué podría pasar eso? Si el protón y el neutrón cada uno tiene una carga, ¿cierto? El protón es positivo, que es la energía masculina. El neutrón tiene el negativo, que es la energía de la madre. Entonces, si el neutrón está en amor y está en paz, podría funcionar completamente así si los otros dos principios de la creación están en armonía. Si están en desarmonía, no va a poder producir la energía del equilibrio. No podría. Si nosotros perdemos el centro, que es el neutrón, si perdemos el centro, nuestros átomos entran en caos y por eso nos enfermamos o nos sentimos agotados. Si en el corazón, en el centro, ese neutrón no está en equilibrio, en paz y en armonía, estamos en desequilibrio. Eso significa que ser crístico es mantener el neutrón de cada uno de nuestros átomos en un equilibrio perfecto. Eso es lo que significa ser crístico. Es lo que hacemos a través de la conexión de la llave de Ankh y la activación del puente Antacarán. Entonces, este ensamble atómico es lo que nos vuelve inviolables, porque el diseño primordial fue creado para que nuestra esencia no pueda ser alterada en su raíz. Aunque nos sintamos vulnerables en una tercera dimensión, ¿sí? Nuestra estructura atómica está blindada por este código trinitario. Somos crísticos no por una creencia, sino que somos crísticos por una composición de diseño divino. Cuando nosotros decimos, yo soy crístico, estamos declarando que el neutrón de nuestro átomo ha encontrado la paz perfecta y que nuestra red neural está lista para procesar toda la información y darla, que puede recibir las órdenes superiores. Podemos conectar con la luz del espíritu. No estamos caminando de manera inconsciente. Entonces, cuando nosotros unimos la química de nuestras células con la electricidad de nuestro sistema nervioso y la potencia de todo ese campo atómico que está ahí, empezamos a comprender que somos el ensamble máximo, que no hay nada fuera de nosotros que no esté ya codificado en nuestro interior, absolutamente nada. Somos el punto de encuentro donde la fuente absoluta se desacelera para poder abrazar a su propia creación. Por eso es que si estamos en este momento 70 personas presentes y quitáramos la materia a todos y cada uno de los presentes, lo que se observaría es que queda la emanación de la chispa de la fuente. Y la chispa de la fuente en todos y cada uno de nosotros es idéntica. ¿Sí? Es idéntica. Es como si viéramos espejos. Y si las uniéramos, comprendemos cuando decimos que todos somos uno. Todos somos uno. Entonces, caminar con esta conciencia significa reconocer que cada paso está impulsado
por las 13 articulaciones, que cada acción nace de la frecuencia de nuestros dedos, de las extensiones de nuestras manos y de nuestros pies, y que cada pensamiento es transmitido por las 33 vértebras. Es un fluido de conexión perfecto, es un acto de ingeniería divina. Nosotros estamos aquí para reclamar el comando de este envase, elevando ese voltaje del carbono y permitiendo que la luz del espíritu sea finalmente la que guíe nuestra experiencia en la tierra. De eso se trata. De la alquimia del cuerpo morontial podríamos decir que el montaje de nuestra realidad física no fue, como decir, un evento ahí al azar, sino que ha sido una obra maestra de ingeniería de todas las frecuencias. Entonces, para poder comprender por qué estamos aquí, debemos imaginar que los grandes arquitectos universales se pusieron un reto, lo colocaron ese reto, que era un reto sin precedentes. ¿Cómo introducir la inmensidad de un sol en una pequeña lámpara de cristal sin que esta lámpara se estallara? Ese es el misterio de nuestra encarnación. El plan consistió en ensamblar parte por parte un envase de la densa fisicalidad, en ese envase que fuera denso, que tuviera materia, para ir aumentando gradualmente su capacidad de poder recibir un voltaje. Entonces, en las etapas iniciales de la humanidad, pues operábamos con un muy bajo voltaje, ¿no? El necesario escasamente para tener una supervivencia en un mundo de carbono. Sin embargo, el diseño original siempre contempló la transición hacia lo que hoy en día nosotros llamamos el estado morontial. Esta palabra que resuena como una vibración de transición no describe ni a un espíritu puro ni a un humano denso, sino describe el punto de unión perfecto. Un ser morontial significa que tu biología ha logrado lo imposible, y es integrar plenamente la luz del espíritu en la materia física. Eso es lo que significa, que es una materia divina, que es un cuerpo que ya no se rige solo por la combustión química de los alimentos, sino por la pulsación eléctrica de una conciencia. Eso significa ser un morontial. Cuando tú logras hacer alquimia dentro de tu ser, dentro de tu cuerpo, cuando tú logras realmente comprender que la conciencia es el mecanismo, cuando tú logras comprender que todo lo que tú traes a tu mente, debes cuidar lo que entra a tu mente. Debes cuidar, no puedes traer las bolsas de la basura del barrio y entrarlas a la casa. Entonces empiezas a entender el mecanismo, que lo que entras a tu mente te genera la frecuencia y por ende lo que entra a la mente genera una emoción. Quiere decir que es lo que baja al corazón que genera esa emoción. Lo de la mente es frecuencia y lo que genera en el corazón es la vibración. Y que si tú deseas tener una resonancia amplificada en el planeta, debes adecuarte a ese principio para poder conectar exactamente con la frecuencia y la resonancia de Gaia. Porque Gaia ya no permite más tener inquilinos, por decirlo así, en su casa que la estén atropellando, que estén generando densidad. Gaia limpia su superficie, limpia su tierra para sostener humanos conscientes con el proyecto micaélico andando su superficie. Es eso. Entonces, cuando, por ejemplo, los científicos han hecho investigaciones en el campo que se conoce como la biofotónica, sugieren que nuestras células emiten luz. Se han dado cuenta ahora de eso.
Ahí es donde la ciencia y la espiritualidad empiezan a unirse. Ellos se están dando cuenta a través de este campo de la ciencia que las células emiten una luz que se conoce como los biofotones. Entonces, en el humano luz, estas emisiones dejan de ser destellos aislados. ¿Para qué? Para convertirse en una red coherente del plasma. Esas respiraciones que hemos estado trabajando, ingresando el fotón dentro de nosotros. Y yo sé con seguridad que cuando llegamos a la expansión, al 9, cuando hacemos el pulso 369, cuando respiramos no solamente por el corazón, por la corona, por las raíces de la planta de nuestros pies, sino que también lo hacemos a través de los poros, todos y cada uno de ustedes que lo ha hecho, siente la emanación de la energía. Lo siente. Entonces ese es el plasma, que es un recurso que tenemos ahí y que lo utilizamos. Entonces aquí es donde el concepto de la multidimensionalidad deja de ser una idea abstracta y realmente empieza a convertirse en una realidad física. Y es que no estamos en un solo lugar, sino que nosotros somos una estructura que va por capas, o podríamos decir por campos de ensamblaje, ¿sí? Que conectan este envase, esta materia, con realidades de frecuencia mucho más altas, que han estado parcialmente cerrado para la humanidad, porque se permitía que el humano pudiera vivir la densidad en toda su expresión, y que solamente el humano, a través de su libre albedrío, pudiera reconectar su camino de luz, desconectándose de ese principio, de esa densidad. Cuando eso sucede, entonces el humano tiene la capacidad de empezar a conectar con su campo multidimensional. Entonces, ¿por qué podemos hacer eso? Es porque nosotros, este cuerpo, soporta la totalidad de la luz del espíritu. Y hemos tenido que pasar por un proceso de reafinamiento, por decirlo así, de nuestros circuitos internos, que justamente en este momento planetario se requiere. ¿Para qué? Para que podamos continuar en la resonancia del planeta. Entonces, este proceso de elevar el voltaje requiere que comprendamos que somos, en esencia, superconductores. El diseño humanoide es la vasija perfecta. ¿Por qué? Porque posee un sistema de nervios que actúa como una red de fibra óptica cuántica. Cuando nosotros activamos ese código 132033, lo que estamos haciendo es calibrar la antena. Las 13 articulaciones de nuestro cuerpo permiten el flujo de la energía cinética a través del movimiento. Y las 20 extensiones actúan como terminales de descarga. Y nuestras 33 vértebras funcionan como el eje de resonancia que sostiene la columna de luz. Por eso cada vez que nosotros decimos, vamos a llevar las manos al corazón, vamos a adecuar nuestra columna vertebral, nuestro báculo de poder. ¿Por qué? Porque ese es el principio del camino donde se sostiene la luz. Entonces, cuando esos 3 puntos se alinean, el cuerpo deja de ser un limitador de la conciencia y se convierte en un amplificador. Por eso es que en nuestros dedos hacemos mudras, ¿sí? Porque podemos expandir energía a través de nuestros dedos. Por eso a través de nuestras manos se puede dar sanación, porque tú tienes la capacidad de poder canalizar la energía universal de la sanación para poderla transmitir. Somos un diseño perfecto. Entonces la gran novedad de este tiempo es que estamos recibiendo la conciencia completa de los seres que originalmente diseñaron este plan. No solamente estamos recibiendo su energía, sino que estamos integrando su forma de ver, crear la realidad. Entonces, al alojar esta conciencia crística, el envase físico comienza a vibrar en una nota diferente.
dejamos de estar dentro de las 7 principales notas musicales y empezamos a entrar dentro de la octava, que es la nota que se está activando en este momento. ¿No? Entonces, el carbono, que está condicionado por el miedo, por la ansiedad, por el egoísmo, por el juzgamiento, por el señalamiento, por la envidia, todo ese tipo de cosas, cuando el ser empieza a entrar en esa conciencia, entonces lo que sucede es que empieza a ceder el espacio al silicio, porque libera, porque suelta, porque ya no alimenta esa estructura y esas programaciones. Cuando eso sucede, lo que tú estás haciendo es que estás haciendo aseo, limpieza completamente a todo tu campo electromagnético. Estás liberando la densidad. ¿Sí? Y empiezas a ceder ese espacio al silicio, que es cristalino, que es capaz de poder sostener las frecuencias solares. Entonces era lo que ayer hablábamos, o antier, perdón, hablábamos acerca de que nuestro cuerpo está lleno de microcristales que no se podían ver. ¿Por qué? Primero porque son etéricos, están ahí, son microcristales, los únicos que se pueden observar casi en como en fisicalidad son los microcristales de calcita. Pero en general nuestro cuerpo tiene una capacidad de tener cristales dentro de nuestra sangre, dentro de nuestras neuronas, nuestro sistema nervioso, que es capaz de capturar esa luz y esos cristales empiezan a convertirse en cristales mucho más visibles, en cristales de luz. Eso es la transformación del carbono al silicio. Pero muchas personas creen que vamos a dejar la materia y que este carbono del cual estamos hechos de 6 electrones, 6 neutrones y 6 protones, que es el estado del carbono, entonces va a desaparecer y nos vamos a convertir, podríamos decir, lo pensamos como algo real, de que nos convertamos en un cristal. No es el estado de la materia como lo observamos, es el estado etérico del ser como tal, el que se transforma, el que cambia la frecuencia y entonces hacemos el giro de la corona, ya no estamos en el 666, sino pasamos a los 9 electrones, 9 protones y 9 neutrones. Empezamos a alimentar nuestro campo interno con la luz y tenemos microcristales que son capaces de capturar. Tenemos nuestros átomos que tienen exactamente el diseño del átomo primordial que lo capturan. Y en toda esta transición es lo que la sabiduría ancestral siempre ha llamado el cuerpo causal o el cuerpo de gloria, como en muchos sitios se conoce, que es una estructura que ya no empieza a no quedarse atrapada en la red del tiempo artificial del 1260, sino que empieza a fluir en el sincronismo del universo. Entonces, al entender que nosotros somos un ensamble de campos atómicos y químicos, empezamos a recuperar el mando sobre nuestra propia biología. Ya no somos víctimas de la genética heredada, sino somos los soberanos de una genética revelada. Estamos aquí para demostrar que la materia bariónica, la materia, esto, el carbono, la que podemos tocar, la que podemos sentir, es capaz de brillar en la misma intensidad que el sol, incluso más brillante que el sol, podemos identificarlo como el sol de Abona, donde está el Padre Absoluto, que nosotros somos el puente vivo, que somos la vasija terminada, y el experimento de amor más grande de la galaxia se representa y se manifiesta a través de nosotros. Entonces, para que nosotros podamos estar aquí en el día de hoy escuchando esta enseñanza, estamos aquí dentro de este cuerpo físico, pero la chispa divina encendida se necesitó completamente esa coordinación de 3 departamentos de ingeniería,
que los vamos a conocer. Hay 3 departamentos de ingeniería que son los encargados y han sido los encargados del diseño de esta estructura sagrada que estamos nosotros, en la que caminamos, en la que nos expresamos. Entonces, vamos a conocerlos un poquito más. Estas son las órdenes, se conocen como órdenes, que son como órdenes de trabajo, que son las que custodian completamente nuestro ensamble. Existen 3 órdenes principales. La primera orden se conoce como la orden Lano-Nandek, que son los arquitectos de la forma. Yo he estudiado estas órdenes por años y hay muchos bibliotecarios y seres muy despiertos que las enseñan. Por ejemplo, Rodrigo Romo, está Andrea Barnabé, está Matías, hay varios, muchos que hablan. Yo la verdad nunca pude entenderlas a través de ellos, sino lo entendí más fácilmente a través del libro de Urantia. La orden Lano-Nandek es la orden de los arquitectos de la forma. Entonces, ¿ellos quiénes son? Podríamos decir que son los proyectistas genéticos. Podríamos verlos como unos ingenieros de sistemas que diseñan el hardware, ¿sí? Que plotean, que diseñan el hardware, cómo va a quedar. Entonces, su tarea principal es crear los moldes de las razas. Ellos decidieron que el envase humanoide tuviera 13 articulaciones, que tuviera 20 dedos unidos entre manos y pies y 33 vértebras. Ellos son los que hicieron ese diseño de ese código. ¿Y cuál es la misión? Se encargan de que tu cuerpo sea una vasija capaz de evolucionar. Entonces ellos proyectan la genética de las razas de la fisicalidad cósmicas. Nosotros no somos los únicos que tenemos este diseño. Hay muchos en las civilizaciones galácticas, en Lira, en Sirio, en Pléyades, en Orión, en Antares, en Andrómeda. Este diseño es, digamos que el diseño más conocido a nivel universal de cuando se expresa la materia. Entonces, si hoy estamos hablando de pasar de carbono al silicio, es porque la orden Lano-Nandek ya dejó ese puerto de actualización listo dentro de nuestro diseño original. Luego viene la segunda orden, que es la orden Boronandek. Ellos son los guardianes de la evolución, ¿sí? Entonces, los Lano-Nandek diseñan el envase y los Boronandek son los administradores. Se les conoce como los padres de las constelaciones. Entonces, su visión es mucho más amplia. Ellos no solo van a un individuo, sino al avance de los sistemas estelares en el mismo movimiento. Quiere decir que la evolución siempre va en una sincronía con el avance del cosmos, con el movimiento del cosmos. Entonces ellos supervisan que la evolución de las razas no se detenga. Son los encargados de mirar el reloj cósmico, por decirlo de alguna manera, de poder transferir la información desde los soles centrales hacia nuestro sistema solar. Era cuando yo les decía que la información viaja a través de los soles, son puertos de información. Todo lo que baja desde el Padre Absoluto baja hacia los soles centrales de las galaxias y ellos lo distribuyen a través. ¿Y quiénes son los que administran que llegue justamente en el momento? Pues esta orden, los Boronandek. Ellos son los que están abriendo las llaves de paso para que llegue esa información de luz a nuestra red neural. Y las descargas no pueden darse de una vez. El ser humano debe hacer su propio proceso. En la medida de que el ser humano hace los desbloqueos dentro de su avatar, es lo que va permitiendo que el giro se vaya dando y poder tener la posibilidad de recibir toda esa información de luz
que llega ahí a nuestra red neural. ¿Mm? Entonces hay seres que se encargan de todos los procesos para que todos y cada uno de nosotros podamos estar adecuados en el momento justo para este desarrollo. Luego surge la orden Melquisedec. Entonces, la orden Melquisedec, ¿quiénes son? Son los maestros de la instrucción. Entonces, aunque mencionamos a los Lanonandek y a los Boronandek como los creadores y administradores, existe una tercera orden fundamental que sirve de puente directo con nosotros, y es la orden Melquisedec. Ellos son los educadores del universo. ¿Cuál es la misión? La tarea es la soberanía. Mientras las otras dos órdenes trabajan en el diseño y la administración, los Melquisedec bajan, encarnan en los mundos de materia para podernos enseñar, mostrarnos cómo despertar, cómo caminar y cómo usar ese diseño. ¿Sí? La orden Melquisedec es la encargada de entregar las claves de la alquimia hacia los seres humanos, las claves de cómo usar la geometría sagrada, del despertar del ADN, de cómo limpiar su fascia, de cómo conectar completamente todo su cableado interno. ¿Para qué? Para poder recibir toda la información de la luz. Entonces, en pocas palabras, la orden Melquisedec anuncia a las otras dos órdenes: acá hay un grupo de personas que están en su proceso y están transformando su cuerpo en luz. Y esa orden es la que enseña y da el mecanismo de cómo poder hacer esa activación en el cuerpo. Entonces, observamos la sinergia de esas tres órdenes en tu ADN, porque es vital que nosotros podamos comprender que esas tres órdenes no trabajan por separado, es una trinidad que trabaja por el bien más alto de todos los seres encarnados en la materia. Como siempre, que es el principio que nosotros debemos entender como hijos e hijas amados de una gran fuente divina, que si nosotros seguimos bajo el principio de la separación, nunca se pueden adecuar de manera correcta todo lo que nos lleve para el mayor alto y más alto bien. Entonces estas órdenes, esta tríada de órdenes, cuando tú decides tomar esa conciencia, simplemente emites una frecuencia y ellos captan esas frecuencias y empiezan a trabajar en tu interior también, te sostienen, te apoyan, porque la orden Lanonandek ajusta tu química para que empiece a través de tu conciencia a poder soportar la luz. ¿Mm? Y la orden Boronandek te alinea con el propósito de tu constelación y de tu origen estelar. Entonces ellos identifican de dónde vienes, cuál es el principio que vienes a trabajar aquí, cuál es la misión de tu alma y te empiezan a alinear a esa misión. Y la orden Melquisedec, que son todos aquellos que bajan en Karma en Gaia, pues te ayudan a entregar esa sabiduría para que dejes de ser un estudiante y te conviertas en un maestro de tu propia energía. ¿Mm? Esas son las tres misiones. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, pues dejamos de sentirnos solos. Empezamos a comprender que nuestro ADN no solamente es una herencia de padres biológicos, sino que es un contrato de ingeniería cósmica que está firmado por estas órdenes de perfección. Estamos aquí para cumplir la tarea que ellos proyectaron, que la luz más alta del espíritu pueda vivir, sentir, crear a través de un cuerpo humano consciente, no a través de un cuerpo humano. No se puede experimentar de la misma forma a través de un cuerpo humano que camina en inconsciencia. Entonces, observamos cómo realmente hay todo un plan divino. Todo tiene un ensamblaje perfecto
Nada se deja al azar. Para entender nuestra presencia aquí, pues debemos visualizar la creación como una gran cascada de luz que podríamos decir que se va ralentizando. Es decir, que a medida que la energía baja desde los universos de perfección hacia estos mundos de materia, necesita transformarse. Es decir, que en las dimensiones más altas, nosotros existimos como mónadas, venimos de allá. Podríamos decir que unidades de conciencia pura que contienen la chispa del absoluto. De esa manera es nuestro diseño. Venimos de un diseño superior. Sin embargo, una mónada es demasiado vasta, es demasiado eléctrica para poder entrar dentro de un cuerpo de carbón. No podría. Por eso realiza un proceso de descarga y de fragmentación organizada. Se fragmenta suavemente, tiene una fragmentación para que pueda entrar la máxima y plena composición de la luz a plenitud en un fragmento más pequeño para que el cuerpo no se queme, no explote la materia. Nosotros podríamos decir que somos el último fractal de esa descarga. ¿Por qué? Porque el alma completa no puede entrar dentro de este envase. Entonces el alma queda suspendida, anclada ahí, a esos otros yo superior que tú has tenido, a todas esas historias que has venido a experimentar en Gaia, y que de alguna manera esos yo superior son la expresión realmente que hay en ti. Es como cuando nosotros llegamos y sabemos que tenemos un talento para algo, ¿sí? Que es algo innato que surge dentro de nosotros. Eso es una pequeña expresión de una vida anterior que ya la has tenido en mayor plenitud, ¿sí? Entonces sigue ahí, siguen manteniéndose ahí en la parte superior tuya y te ayudan en el momento en que tú empiezas a tomar conciencia, a trabajar en ti, ellos te ayudan a descargar información, te bajan información. Es todo un mecanismo perfecto. Entonces, antes de que el modelo humanoide fuera el estándar para la conciencia crística en la materia, entonces el universo experimentó también con otros formatos de altísima eficiencia que aún custodian nuestra red energética, ¿sí? Ellos en este momento, todas estas órdenes están atentos a Gaia. Es el proceso que estamos empezando a vivir, donde se empieza a ver que empiezan a haber descargas y una nueva infraestructura de una nueva rejilla. Es como cuando en la noche la ciudad está quieta y se trabaja arduamente para poder, no sé, limpiar la ciudad o tal vez para adecuar el asfalto de las calles. Es algo, lo que estamos viviendo es algo así. Cuando tú descansas, estás recibiendo adecuaciones aparte de tus guías, de tus yo superior, de todos estos mecanismos que tenemos de órdenes superiores que trabajan mientras tú estás en quietud. Por eso cuando se habla de esos días de la quietud, que se dice que son de oscuridad, pero es más el apagón de todas las redes, de toda la información, de todo lo que para que no nos mantengamos distraídos y estemos en ese estado, porque es el estado óptimo para poder hacer ensambles. Entonces, viendo como todo este viaje, hablando acerca de todo lo que hemos observado, vemos que el formato humanoide que es este, es la corona de todo este experimento realmente, es la joya de la corona. Mientras que en otros formatos se especializan en una función especial, el humanoide fue diseñado como una vasija multidimensional total. Se dice en las crónicas de los mundos de perfección que el humano es el único envase capaz de descargar la totalidad de la secuencia de la divinidad. ¿Qué significa eso? Significa que no solo portamos la energía del espíritu, sino que portamos su comando, ¿sí? Entonces aquí empezamos a ver ese gran secreto que nos diferencia de una simple creación biológica.
Si no portamos energía, seríamos esclavos completamente de las leyes de la física, ¿sí? Como una piedra o tal vez como un rayo. Pero cuando tú descargas esa conciencia crística, esa inteligencia que viene directamente de esa orden de Miguel y de los Melquisedec, empezamos a adquirir el libre albedrío, el comando propio. Somos los únicos seres en la densidad que pueden decir yo soy y hacerlo. No solamente es decirlo, manifestarlo, alterar la estructura de la materia que nos rodea. Entonces esa transferencia de información pues no fue un simple proceso, requirió de hay unos textos de sabiduría que se conocen como ah, eh, el descenso de los Manasaputras, se llama así Manasaputras, el descenso de los Manasaputras, o los portadores de la mente. Ese es un texto sagrado que existe. Y esos seres de esas órdenes de trabajo prestaron sus esquemas de pensamiento para que nuestras redes neurales pudieran procesar conceptos como el amor, la justicia y la creación. Nosotros somos de las pocas razas estelares que están en esta galaxia que pueden manifestar las emociones a través de la risa o a través del llanto. ¿Sí? Muchos seres evolucionados de la galaxia se sorprenden de ver que cuando tú tienes una emoción elevada pueda escurrir lágrimas por tu rostro, porque ese es el diseño más alto del amor, la justicia y la creación. Entonces nosotros, hacer una descarga de esa mónada, pues cada uno de nosotros funciona como una terminal de una computadora central divina, ¿sí? Nuestra tarea en este universo, aquí en ese universo morontial de materia, ¿sí? Donde la energía vibra más bajo, más lento, es demostrar que la materia no es una cárcel, sino que la materia es un lienzo. Nosotros estamos aquí para probar que la luz del espíritu puede encarnar, sentir el tacto de la piel, transformar la química bariónica en una sinfonía de luz, que tú te puedes expresar como se expresa el creador a través de la creación que ha hecho. Tú puedes expresar el amor a través de una sonrisa, a través de un abrazo, del decreto, del verbo, al decir te amo. Se está expresando ese creador a través de ti. ¿Mm? Entonces, al reconocer nosotros que somos ese formato perfecto, dejamos de buscar la perfección afuera. Dejamos de decir, ay, pues es que para yo realmente ser una mujer atractiva necesito ajustar a 10 cirugías plásticas para que me acepten. ¿Mm? O dejas de decir, es que entre yo más tenga, más propiedades tenga, entonces me van a respetar más. Tú dejas de buscar afuera porque te das cuenta que tienes la perfección adentro. La perfección está en el ensamble, en cómo tus átomos están configurados para ser el punto de encuentro entre la nada, de donde venimos, y el todo que estamos creando. Nosotros somos la vanguardia de la creación. Somos ese último fractal que contempla el círculo y lleva la experiencia a la parte más densa de la materia. Y tiene la capacidad de demostrar que se puede regresar al corazón de la fuente, puede expresar su divinidad, puede expresar completamente la sanación de su cuerpo a través de comprender que es un ser divino. Y entonces aquí es donde empezamos a entender un poco lo que se conoce como el puente diamante. ¿Qué es el puente diamante? Entender nuestra naturaleza trina es comprender el diseño mismo del universo, tal cual. Cuando comprendemos que la creación se hace a través de esas trinidades.
Entonces no es casualidad que nuestra realidad se sostenga en tres cuerpos: cuerpo, mente y espíritu. Se sostiene ahí: protón, neutrón y electrón. Esa nomenclatura trinitaria es el ancla que permite descargar las frecuencias de las órdenes superiores en la densidad de la materia. Comprendiéndolo así, cada una de las cifras de nuestro código biológico representa una fase de esa descarga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está asegurando que la materialidad no sea un obstáculo, sino que simplemente sea el escenario de una maestría. Y entonces empezamos a comprender ese código 13, 20, 33 y comprendemos ese código 144, que es el 12 por 12, 12 filamentos del ADN por 12 sistemas internos, y el código 441, que es el 21 por el 21, que es el puente antacarana de nuestros hemisferios. Empezamos a darnos cuenta cómo funcionan esos códigos, tanto en la fisicalidad como de manera energética. Entonces, todo ese ensamble, la frecuencia crística actúa como ese nexo sagrado, ¿sí? Vamos a imaginarnos que nacemos en un estado de desconexión casi total y estamos encapsulados en una biología de carbono, que es esta tercera dimensión, que parece estar completamente separada de la fuente. Nada extraño de lo que hemos vivido, así. El yo soy es el interruptor, el puente de esa frecuencia que reconecta todos los cables que han estado apagados. Quiere decir que hemos estado desconectados. Entonces, ese yo soy es el reconecta esos cables. Es el lenguaje que permite que el cuerpo humano deje de ser un envase aislado y que comience a recibir la energía diamantina azul. ¿Cuál es esa energía? Esta energía no es sutil, es un voltaje de alta pureza que al encajar en el cuerpo transmuta la química básica de la biología primordial. Y nosotros ya hemos hecho ese paso a través de lo que hemos venido observando y nos ha ido entregando los maestros como un mecanismo de activación dentro de nosotros a través de ese enraizar. Cuando nosotros recordamos que podemos activar ese puente entre la corona y el chakra estrella del alma, que es ese cubo de Metatrón de color de luz cristalina azul diamantino. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser primordiales, nos referimos a un estado químico y espiritual, donde el ser está conectado directamente con la fuente original sin intermediarios. No necesita intermediarios para nada, absolutamente. Es aquí donde entendemos el objetivo de nuestra existencia, que nosotros no fuimos creados simplemente por crearse algo o tal vez para ocupar un espacio en la galaxia. No. El objetivo es la extensión de la creación. Somos nosotros mismos las manos, los ojos y el corazón del Padre Absoluto, que es capaz de explorar todas las fronteras de la materia. Quiere decir que a través de nosotros, la fuente experimenta la evolución y el origen constante de nuestras realidades. Entonces aquí es donde entendemos que este linaje que está aquí presente en este planeta tiene un nombre y tiene una fibra vibratoria, que es el rango micaélico. En la tradición esotérica, en los registros de las escuelas ahí de misterio, en todas esas escuelas iniciáticas, se reconoce que los grandes avatares que han pasado por la tierra, como el Maestro Jesús, pertenecen a esta línea de trabajo. Quiere decir que el Maestro no era solo un hombre, sino que era una emanación de la orden de Miguel, de Micael. ¿Qué logró el Maestro Jesús? Calzar el montaje completo de la luz en un cuerpo físico. Tuvieron que hacerse en procesos porque su voltaje era supremamente alto. Tuvo que hacerse en procesos para que ese voltaje pudiera estar dentro de ese cuerpo.
pero era un cuerpo en perfección, era un cuerpo que podía usar el mecanismo completamente de la energía del Padre Absoluto dentro de su ser. Por eso él decía, mi Padre y yo somos uno, pero no él como ser el único, sino que esa expresión decía que tú y tu Padre también son uno. ¿Mm? Entonces, si nosotros observamos los nombres cósmicos o las frecuencias de ciertos seres que se encuentran en esa partícula que diga Mica, refiere que vienen de esa orden micaélica. Pero pues es que, bueno, en, en, dentro dentro de ese sello, de ese linaje que realmente se pronuncia como el Mitzcángel o Micael, esa es la marca de aquellos que vienen de la primera orden de las tareas del absoluto, ¿sí? Son esos seres que vienen de ahí. Son seres que tienen la misión de organizar, de proteger, de poder expandir el orden crístico en los mundos de la materia. Bajan y encarnan dentro de los planetas que están en este proceso de evolución para poder ayudar a asistir en todo ese anclaje. Entonces, al decir que nosotros somos crísticos, pues estamos afirmando que somos fractales de ese linaje micaélico, que somos esos mismos Jesuses, que somos esos mismos Cristos en potencia, que estamos aprendiendo a gestionar el rango de poder y de amor en nuestra propia fisicalidad. Entonces, para proteger este tesoro tan sagrado, que es este envase que está codificado de forma inviolable, pues la estructura de nuestro campo atómico, con su danza de protones, de electrones alrededor del núcleo, de esa paz del neutrón, es un sistema de seguridad cuántico. Por eso, cuando se eleva la llama trina y la logras conectar con los hemisferios de tu cerebro y puedes extender esos brazos de la llama de An, estás entrando en ese equilibrio, en esa paz. Y solo ahí es donde tú puedes elevar esas frecuencias, esas dos energías al neutro. Ser un neutrón, estar en la paz, sin densidad. Y nadie puede violar tu esencia primordial, porque está tejida en la geometría de tus átomos. Eso quiere decir que cada uno de nosotros somos un ensamble de múltiples campos, no solamente físicos, sino electromagnéticos, gravitatorios, lumínicos, que estamos diseñados específicamente para que la orden de Miguel pueda manifestarse a través de ti. Realmente todos somos micaélicos, ¿sí? Que algunos vienen con un trabajo arduo dentro de la orden, pero en general la expresión de la vida en la materia es de la orden de Miguel. Entonces, cuando nosotros caminamos en la tierra con esa conciencia, es reconocer que tu cuerpo es un templo de ingeniería galáctica. No eres un accidente biológico, eres una decisión consciente de la fuente para poder llevar la luz diamantina hasta el último rincón de la materia. ¿Mm? Tú llevas el nombre de la perfección grabado ahí en tus células. Y cada vez que tú invocas el yo soy, lo que estás haciendo es que estás activando el linaje de los Micaeles para que la creación siga expandiéndose a través de tu propio aliento. Ese es un ser soberano. Tomar tu soberanía y no dejártela quitar de nadie. Alguien me preguntaba en estos días, es que yo siempre he sabido que tengo el don de la sanación, pero pues cuando un sacerdote me veía, más o menos en pocas palabras me decía que estaba actuando con oscuros o que tenía que tener alguna liberación. ¿Mm? Eso es alguien que viene a robarte tu soberanía. No te la dejes quitar por nada, ni por nadie. Esa es tu soberanía. Entonces, amada familia, vamos a hacer un anclaje del diamante y
Vamos a hacer en este momento una meditación, la meditación para hacer el cierre de esta enseñanza del día de hoy. Y yo los invito a todos, vamos a tomar nuestra respiración, vamos a adecuar nuestro espacio. Nos sentamos, date esos minuticos de conexión, de regalo para tu ser. Date esos momenticos para, a través de la luz diamantina, poder restaurar tu rejilla electromagnética, tu rejilla cristalina, tu rejilla crística. En este momento, así en esa posición, vamos a adecuar la postura de nuestras 33 vértebras de nuestra columna vertebral. Y vamos a tomar una respiración suave, profunda. Respiras luz, respiras paz, respiras amor y lo llevamos al centro de nuestro corazón. Muy bien. Vamos de nuevo. Vamos a hacer el pulso del 3. Vamos a tomar esa respiración. Observa cómo entra luz por tu corazón. Llévalo al centro de tu corazón. Sostenemos. Ahí, alimentando el corazón, sostienes. Cuando sientas la necesidad, puedes exhalar suavemente. Y cuando exhalas, imagina que sueltas físicamente todas esas maletas que hemos hablado, que ya no aplican, que ya no sirven para tu caminar, para tu más alto bien. Y simplemente vas quedándote en el vacío, liberando espacio para que el flujo de la luz divina pueda circular libremente por tu fase interna. Ahora vamos a tomar la última respiración del 3. Respiras por el corazón luz, paz, amor. Llévala a tu corazón y expande. Bien. Ahora dirigimos nuestra atención hacia el chakra corona. Y vemos cómo desde el chakra corona se extiende hacia tu estrella del alma, aproximadamente medio metro por encima de la corona de tu cabeza. Observa la presencia imponente del cubo de Metatrón. Mira cómo sus líneas son líneas de fuego sagrado de luz azul diamante. Y observa cómo el cubo empieza a girar, ordenando tu geometría interna. En la medida de que él gira, tu geometría interna se reorganiza. Mira, observa cómo dentro de ti también surge ese giro, dentro de cada átomo, dentro de cada célula, dentro de cada órgano interno, dentro de cada molécula, partícula de tu sangre, dentro de tu sistema nervioso. El fluido de la luz que gira del cubo de Metatrón simplemente toma toda tu geometría y la restaura. Y ahora vas a observar cómo poco a poco el cubo va teniendo un giro más rápido. Y de pronto te das cuenta que en la velocidad que el cubo de Metatrón gira en la parte superior de tu corona, empieza a formarse un tubo de luz, completamente de luz diamante. Es un azul entre el eléctrico y al mismo tiempo zafiro. Y empieza a observar cómo ese tubo de luz empieza a ingresar por tu corona. Empieza a atravesar todo tu canal central.
empieza a alinear tus centros energéticos con la pureza de la fuente. Esta luz no es solamente energía, es una orden crística. Observa y siente cómo cada célula de tu cuerpo, que antes estaba contraída por el estrés o por el dolor, ahora simplemente se expande al conectar con la luz diamantina. Esta frecuencia disuelve todos esos antiguos códigos de escasez, de miedo, de dolor que traemos o hemos traído de ese viejo ciclo. Estás en este momento siendo recalibrado para sostener la nueva rejilla de Gaia. En este momento el amado arcángel Metatrón asiste en este proceso. Visualiza que este tubo azul baja suavemente, llega a tus pies, entra a la tierra y empieza a bajar profundamente hacia el corazón de Gaia. Estás uniendo al planeta. Ahora puedes expandir esta luz desde tu corazón hacia afuera, como si salieran rayos. Coloca tus manos a la altura de tu corazón abiertas con las palmas hacia arriba y extiende tus dedos. En ese momento estás creando un escudo de invisibilidad ante el caos y un faro de paz para lo que viene. Te estás convirtiendo en ese faro de luz diamantina que se expresa a través de tu frecuencia, a través de tu vibración y que puede expandirlo hacia el todo. Observa cómo el fluido de la energía del diamante toma todos tus cristales internos, los alimenta con la luz diamantina. Observa cómo todos y cada uno de los microcristales de calcita de tu pineal se alimenta con la luz diamantina. Observa cómo tu red interna cristalina se convierte en microcristales de diamante. Y en este momento el amado arcángel Metatrón hace un anclaje específico entre el chakra estrella del alma y el chakra estrella de la tierra. Esta indicación es que siempre estamos ahí en el centro. Trabajamos el centro de nuestra energía. ¿Para qué? Para poder expandir hacia el todo, para poderte abrir completamente a un anclaje a los niveles superiores y a los niveles inferiores de Gaia. Tomamos una respiración suave, profunda. Y observas ahora cómo desde el chakra estrella del alma, toda la energía de tu tubo pránico de luz diamantina se interconecta con la rejilla electromagnética del planeta. Empezamos a alinear y empezamos a enviar una nueva frecuencia de luz, de paz, de amor a través de nuestra propia estructura hacia el planeta. Y estamos enviando una información de que estamos aquí, despiertos, sosteniendo este proceso. Y en ese estado de conciencia sostenemos la energía a partir del día de hoy, 13 de mayo. Acabamos de hacer una potente conexión, una instalación dentro de nuestro campo energético interno y el campo energético de Gaia. Hemos instalado
en nuestro vehículo físico la tecnología necesaria para transitar el cierre de este pasillo multidimensional. El saltar de aquí a allá ya no son los mismos. Realmente, los principios de la conexión que podemos activar con la asistencia de este mecanismo de luz. El poder visualizarnos con esta energía diamantina. Estamos llevando este cubo como una brújula y una luz como protección. El amado arcángel dice, no teman a la desconexión externa. Su Wi-Fi espiritual está ahora conectado directamente al sol central. La paz que sienten es su nueva realidad. Sosténganla. No permitan que ningún chisme, ninguna discordia, ningún miedo les arrebate este sagrado estado de gracia. Son humanos preparándose para caminar diferente en Gaia. Damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Llevamos las manos a nuestro corazón. Gracias, Padre, Madre. Gracias, amado Arcángel Metatrón. Gracias a los guardianes del tiempo. Gracias a las órdenes que custodian nuestro proceso de evolución. Hoy, el día de hoy, sellamos este encuentro con la alegría de saber que la tarea está hecha, que damos inicio el día de hoy a estos pulsos de Gaia y a este reordenamiento de energía y contribuimos en la estabilización del campo. Me perdono, te perdono, nos liberamos. Decretamos que nuestra casa es un santuario de paz, que nuestro cuerpo es un templo de luz y que nuestro camino en este 2026 es brillante y es fluido. Gracias por el privilegio de estar vivos en este momento de transformación planetaria. Estamos ligeros, estamos listos para brillar. Bendecimos a cada hermano y hermana conectados en esta red de amor que hemos tejido hoy, que es completamente indestructible. En victoria, en luz, en gratitud total. Así es, yo soy, te amo. Así es, yo soy, nos amamos. Así es, yo soy, conciencia crística en expansión por toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Gracias, maestra. Padre, te Salud, el bendiga. amor y la victoria de la vida. Por la victoria, por la vida, por todo lo aprendido. Salud. Amén, amén, amén. Salud por la victoria y la vida. Salud por la victoria y la vida. Gracias, gracias, gracias. Salud por la victoria y la vida. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud por la victoria y la vida. Gracias. Por la victoria de la vida. Gracias. Por la victoria de la vida. Gracias, gracias. Bueno, amorosa familia de luz, gracias por haber compartido esta enseñanza del código 132033 y la activación de la orden micaélica. Que esta frecuencia permanezca viva en tu corazón, recordándote que la verdadera evolución nace del equilibrio interior, la voluntad del protón, la inteligencia del electrón y la sabiduría del neutrón. Hoy recordamos que la paz del corazón es el punto de poder y que desde ahí se activa el cuerpo causal y el puente hacia nuestra conciencia superior. Si esta enseñanza resonó contigo, bueno, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, compartir este video
y dejar tu comentario. Si deseas unirte a nuestras meditaciones diarias, bueno, recuerda que los enlaces están en el comentario fijo. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte del despertar. Con mucho amor, nos vemos en la siguiente enseñanza.